Nacional Internacional de la mano de CaixaBank. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. 8:26 de mañana. Es cierto que en la prensa internacional, lo van a ver enseguida, se vivió ayer una jornada en la que el gran protagonista de lo que estaba sucediendo era esta resolución filtrada por parte de la Corte Suprema norteamericana. La legislación en torno al aborto ha centrado durante las últimas 24 horas toda la atención de la prensa internacional, sobre todo de la americana, también en la información económica. Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times han llevado durante las últimas 24 horas un cambio que consideran fundamental. La clave ahora, después de la información que dio ayer Wall Street Journal, está en ver de qué manera se va a investigar la filtración. Todo parece indicar que esa filtración de todos los datos sobre la eliminación de la cobertura nacional a permitir los abortos va a saltar. ¿Quién ha filtrado eso? El punto que va a empezar a investigarse es ese, pero todo parece indicar que fuentes de miembros internos de la Corte Suprema que no estaban de acuerdo con la resolución pudieron hacer esa filtración, y a partir de ahí la fractura social ya vivida hace unos pocos años en Estados Unidos se puede volver a reabrir. ¿Por qué es importante el tema del aborto y que ahora los estados republicanos puedan prohibir el aborto, los estados demócratas puedan seguir permitiendo el aborto, incluyendo las semanas que sean? El tema fundamental está en las elecciones de midterm que se van a vivir en octubre. El Partido Republicano, el Partido Demócrata, podría mover muchísimo más votos después de lo que ha sucedido en la Corte Suprema que una derrota prácticamente segura que tenía Joe Biden para ese midterm. A partir de aquí, la regulación y sobre todo la normativa del caso más famoso, el de Roe contra Wade de 1973-74, nos marca claramente cómo hay un movimiento que busca volver a regular el entorno del aborto. Es una industria que ahora mismo mueve cientos y cientos y cientos de millones de dólares en todo el mundo, en particular en Estados Unidos, y ahora mismo centra la atención de la prensa económica, pero sobre todo vinculado a lo que puede suceder en las elecciones de midterm. El cambio que supone la filtración que vimos ayer por la Corte Suprema, no en motivos ideológicos, morales o religiosos, sino en cómo puede darle la vuelta a la situación de unas elecciones de midterm donde los demócratas, con este movimiento filtrado ayer precisamente por Wall Street Journal, puede darle la vuelta a unas elecciones que parecían ya marcadas. Por eso verán en la prensa internacional económica cómo el aborto se ha convertido en el tema principal. Lo ven aquí. Es el primer tema en Wall Street Journal. Fue durante gran parte de la tarde de ayer el tema fundamental de Bloomberg en sus emisiones, porque la parte política de este asunto del aborto en Estados Unidos puede dar un giro importante también en políticas económicas en el medio plazo, por cómo los demócratas podrían conquistar, cuando parecía perdido, en esas elecciones de midterm, gran parte de esos escaños. Lo verán en gran parte de la prensa internacional, no en FT, que lo lleva un poquito más abajo. Wall Street Journal está volcado junto con Bloomberg con este tema. Financial Times lleva esta mañana como las refinerías independientes de China, que se lo hemos contado antes en ese gráfico, están comprando ese petróleo ruso, precisamente aprovechando descuentos que, dice Financial Times, ya llegan a los $35 entre el Brent de los Urales y el Brent norteamericano. Vemos en la prensa nacional cómo en negocios.com la Unión Europea propondrá esta semana ese sexto paquete de sanciones contra Rusia que hemos visto. Bruselas reclama a España la propuesta para limitar el precio del gas. Debía haber sido aprobado en la jornada de ayer por el Consejo de Ministros. Expansión, las comunidades autónomas turísticas salvan al PIB español, contribuyen a mantener en positivo el exiguo crecimiento nacional del 0,3%, y vemos cómo Sabadell ficha a Paredes en ING para
banca corporativa, en el fichaje sin duda del día en el sector. Las matriculaciones de coches vuelven a los peores años de la crisis financiera, dice 5 días. 5 millones de usuarios cambiaron su contrato de electricidad el año pasado. Tenemos también cuánto se paga de indemnización por despido, energía y banca, multiplican por 15 en las de la hostelería, y da el dato también en 5 días de que Juan Roche obtuvo de Mercadona un sueldo de 10,65 millones en 2021, un 10% más. Para terminar ese resumen de prensa, en El Economista el consenso valora a Grenalia un 20% por encima de la OPA, la deuda de las empresas del IBEX se encarece y ya supera el 2,3%, la FED tiene en sus manos el destino a corto plazo del euro, una subida muy agresiva nos va a llevar a la paridad de manera inmediata, y luego tenemos como Metrovacesa entra en beneficios con esos resultados que acaba de presentar, 10,7 millones de euros de ganancias. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.